buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a seguir con nuestra sección de la Walt Disney Home Video y en estos tiempos que corren lo mejor es distraerse con una de las más grandes películas de aventuras que hizo Walt Disney en los años 70, más concretamente en 1974. Hoy os voy a hablar de una película que, como muchas otras, ocupa un lugar preferente en mi corazón. Yo esta película no sé cuántas veces la he visto, muchísimas, como la gran mayoría de películas que yo tengo. Pero para mí supone un pequeño tesorito dentro de lo que es mi videoteca personal, porque sinceramente es una de las películas más evasivas con la que yo, de las que yo he visto pues realmente en mi vida. Era la época en la que Walt Disney pues hacía productos de calidad, hacía productos sencillos, cargados de inocencia, de buen hacer cinematográfico, películas con unos actores con un reparto ajustado, con unas interpretaciones también bastante ajustadas, unos actores consecuentes con su papel, y además que artísticamente yo la considero una auténtica joyita, sobre todo en lo que se refiere a las pinturas mate, que en esta película se utilizan muchísimo. No es una película en la que se abuse de las pinturas mate, ni muchísimo menos, pero todas ellas están realizadas con una grandísima calidad, a la altura de las grandes superproducciones de todos los tiempos, como puedan ser, por ejemplo, Cleopatra, como pueda ser Ben-Hur, o como pueda ser, por ejemplo, Espartaco de Stanley Kubrick. Las pinturas mate, para los que no estéis familiarizados con lo que es el concepto, era una serie, por ejemplo, en la película de la Guerra de las Galaxias se utilizaron muchas. Es un concepto de efectos especiales muy sencillo, en el que hay un dibujante de una gran calidad que lo que hace frente a una gran cartulina o frente a un lienzo es dibujar, pintar, por ejemplo, pues lo que es un fondo de fantasía, un fondo tenebrista, un fondo de un decorado, un fondo que puede ser, por ejemplo, un paisaje. Por ejemplo, en la película Mary Poppins se utilizan muchísimas de este estilo. Y entonces lo que hace precisamente es crear mundos de fantasía, de ciencia ficción, crear mundos que pueden ser pues de realidad o de no realidad, dependiendo de la temática de la película, dependiendo de muchísimos factores. Y la película que os voy a comentar esta noche, ahora mismo os diré cuál es, utilizó muchísimas pinturas mate y además todas con una calidad realmente extraordinaria para visualizar paisajes, valles, colinas, montañas, volcanes, realmente de un modo magistral. La película que os voy a hablar yo esta noche es nada más y nada menos que La isla del fin del mundo, de Robert Stevenson, del cual yo os he hablado ya muchísimas veces, porque es uno de los directores, si no el director más prolífico de la Walt Disney Pictures durante los años 50, 60 y 70. A Robert Stevenson se deben maravillas, como por ejemplo, sin ir más lejos, Mary Poppins del año 64, que además comparte junto con La isla del fin del mundo, que tiene además muchas pinturas mate de fondo. Uno de los ejemplos de Mary Poppins es, por ejemplo, en la secuencia en la que Mary Poppins está andando por los tejados de Londres junto con Bert y con los dos niños Banks, y entonces ven como esa especie como de gigantesco atardecer o anochecer de Londres, cuando están caminando por los tejados, y que Mary Poppins va utilizando, por ejemplo, con su bastón, con su sombrilla, el humo de las chimeneas para fabricarse una especie como de peldaños. Pues todo eso son pinturas mate. Walt Disney se especializó además en las pinturas mate en todas clases de producciones. Por ejemplo, la Bruja Novata, también de Robert Stevenson, que os la comentaré un poquito más adelante. Pero la película que os quiero comentar esta noche, La isla del fin del mundo, es un claro ejemplo de cómo deben de realizarse las pinturas mate realmente de calidad para la credibilidad de la película y también para que te transporten a un mundo de fantasía completamente imaginario y completamente evasivo. La historia, el argumento que tiene La isla del fin del mundo es bastante sencillo. Es la historia de un científico, un arqueólogo llamado Iverson, norteamericano, que está dando en Europa, en Noruega, una conferencia. Y le llama pues el embajador inglés para que rápidamente se vaya a Londres a ver a un lord inglés que se llama Sir Anthony Ross. Cuando entra en la casa de Sir Anthony Ross le dice que le quiere contratar, por así llamarlo, para que le ayude a buscar a su hijo que se ha perdido en el Ártico en una expedición. El padre y el hijo pues no se llevaban muy bien, Sir Anthony Ross y su hijo no se llevaban muy bien,
Y lo que pretende, evidentemente, este Lord inglés, Sir Anthony Ross, es encontrarle. Y además parte con la ayuda del arqueólogo Iverson, que al principio pues se niega rotundamente porque no tiene muchas esperanzas de encontrar lo que el hijo de Sir Anthony Ross, llamado Donald, iba buscando precisamente. Como todos los hijos de personajes adinerados, muchos de ellos, la época victoriana, esta es una época post-victoriana, hablamos del año 1907-1910, pues digamos que se aburrían un poquito lo que es las costumbres del Londres victoriano y se embarcaban en barcos, en balleneros, en busca de aventuras. Entonces Donald Ross directamente pues se fue a Groenlandia siguiendo una leyenda. Esa es la leyenda de una isla donde van a morir las ballenas de todo el mundo, que tiene además, o cuenta la leyenda, que está, está custodiada por demonios y por espíritus. Pero claro, el padre, Sir Anthony Ross, pues no le cree. Y claro, pues después de un tiempo de que su hijo ha desaparecido, decide contratar al científico, al arqueólogo Iverson, que ha hecho numerosas expediciones al Ártico, para que pueda ayudarle en toda esta expedición. Evidentemente, desde un primer momento, Iverson, pues la verdad es que se opone rotundamente a ello porque dice que no puede hacer o encabezar una expedición al Ártico sin un más que pistas de decir la leyenda, más que pistas, más que una leyenda, de un sitio a donde supuestamente van a morir las ballenas. Pero Sir Anthony Ross, en el trayecto hacia un yate privado que él tiene, le enseña dos documentos. Mejor dicho, un documento que es un extracto de un diario de a bordo, en el que dice que Sir Anthony Ross, mejor dicho, Sir Donald Ross, ha embarcado en un ballenero con dirección a Fuerte Conger, que está precisamente en Yugoslavia, en Groenlandia. Pero claro, esto no es suficiente, pero Sir Anthony Ross le convence enseñándole una especie como de hueso que está tallado, que lo que es una especie de mapa, y que señala un punto en el Polo Norte que debe de ser el lugar a donde van a morir las ballenas. Entonces, el señor Iverson le dice, es que claro, no puedo yo embarcarme en todo esto. Pero Sir Anthony Ross, como buen lord inglés, muy tenaz, sobre todo, que es uno de los elementos que le caracterizan, le dice, nadie en el mundo descubrirá si efectivamente ese lugar a donde van a morir las ballenas existe o no existe, a no ser que haya un arqueólogo o un científico como usted que se le adelante. ¿Cuál es la opinión de los grandes arqueólogos sobre ese punto? Y dice el señor Iverson, el arqueólogo, dice que todos están de acuerdo de que hay un inmenso mar de hielo. Y Anthony Ross le dice muy astutamente, ¿y cuál es la opinión de Iverson, es decir, de usted sobre esto? Y él se le queda muy pensativo y dice, hay una gran región inexplorada. Por lo tanto, es el punto de partida que escogen ellos para llegar a ir a esa isla, supuesta isla, de las ballenas. La verdad es que todo lo que es la película, desde el principio hasta que llegan a esa supuesta gigantesca isla en el mar de hielo, es un ejemplo de cómo debe planificarse y realizarse una película de aventuras en lo que se refiere a personajes, a planificación y sobre todo a inocencia y a familiaridad de los personajes para que nos podamos, los espectadores, como os diría yo, identificarnos con ellos. Porque los actores, el casting que escogieron en el año 74 para esta película es tan sencillo, pero a veces tiene unas interpretaciones tan llevaderas, que lo hace una película que, como yo digo, no te cansa, sino que te descansa. El reparto que tenemos aquí, pues está encabezado por David Harman, que es en el papel del arqueólogo Iverson, que es, por lo visto, un periodista muy conocido en Estados Unidos, que tiene su propio programa de televisión y que ha sido condecorado y reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales por su carrera periodística. David Harman todavía actualmente vive, tiene 88 años, le he visto, le podéis perfectamente buscar en Google cuál es la fotografía de este señor, ya es un hombre muy mayor, que hizo sus pinitos en el cine y uno de ellos precisamente fue con la Walt Disney en La Isla del Fin del Mundo. Para el papel de Sir Anthony Ross tenemos a un actor de teatro inglés llamado Donald Sinden, precisamente, que es prácticamente desconocido. Yo no he visto ninguna otra película donde haya aparecido este señor, pero se nota desde el primer momento en el que aparece en la escena en el que domina realmente su papel. Estamos hablando de un actor inglés de teatro inglés. Es decir, es un actor en los que ya se engloba una categoría ya muy superior de actores. No es
no puede ser un actor de origen, ya te digo, europeo, norteamericano, no, estamos hablando de un actor inglés. Y la calidad que ello atesora ya tiene digamos, como un sello de calidad, que todo ello le hace diferente al resto. El resto del reparto, pues tenemos, por ejemplo, a Jax Marine, que hace del capitán de un gigantesco Zeppelin, que van a ser la aeronave donde estos personajes se van a ir en busca de esa gigantesca isla de las ballenas. El capitán está interpretado por Jax Marine, ya os lo digo, que le hemos visto en multitud de películas norteamericanas, pero también francesas. Por ejemplo, le vimos en Charada, película que tenéis aquí comentada, haciendo de inspector de policía, precisamente. Y también a un actor de origen oriental llamado Mako, que le hemos visto en muchísimas películas, tanto anterior como posterior a La Isla del Fin del Mundo, haciendo papeles en películas bélicas, casi siempre evidentemente del lado de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero que en esta película pues está prácticamente irreconocible, porque hace de esquimal cuando los personajes llegan a Fuerte Conger en Groenlandia, vestido con pieles, con el pelo largo, y yo, aunque el actor Mako le conozco de otras películas bélicas, norteamericanas también, aquí no le había yo reconocido, no le hacía yo, porque está realmente muy cambiado. Pero prácticamente se puede decir que las interpretaciones e incluso la historia, mejor dicho, las interpretaciones es casi lo de menos. Lo importante de esta película es cómo está desarrollada y cómo está planificada la historia, haciendo un uso de la economía narrativa fantástica. Por ejemplo, desde el primer momento en el que David Harman, en que Iverson entra en la mansión de Sir Anthony Ross y se presentan, aquí ya define la personalidad y el carácter de cada uno de ellos. Primeramente la inocencia que tiene Iverson al no saber por qué Sir Anthony Ross le ha llamado, y luego también la tenacidad y sobre todo la consolidación en los caracteres y en la decisión que toma Sir Anthony Ross, porque dice, ya le explicaré a usted por qué le he contratado o por qué le he llamado, porque nuestro tren sale en 10 minutos. Y entonces Iverson le dice, pero Sir Anthony, ¿dónde va usted? ¿Qué es lo que quiere? Y luego pasamos directamente a una secuencia en el tren donde se nos expone por parte de Sir Anthony Ross los prolegómenos de lo que ha sido ese hijo suyo que se ha ido precisamente y que no le ha vuelto a ver en muchísimo tiempo. Luego también las conversaciones que tiene en el yate, en un coche, pero a mí lo que más me gusta de esta película, además de las pinturas mate, que os hablaré de ellos, es sinceramente la presentación del personaje de Jax Marine también, y también de ese gigantesco Zeppelin llamado Hyperion. Un pequeño apunte, y me permitís el inciso, en Disneyland París hay un café-restaurante, que además lo podéis ver aquí en internet perfectamente, que tiene precisamente el Zeppelin de esta película, una imitación del Zeppelin que se llama Hyperion como entrada al restaurante. Realmente estupendo y grandioso como recuerdo precisamente a esta película. El guión de esta película además está basado en una pequeña novela, un pequeño relato de aventuras, escrito por un novelista llamado Ian Cameron, que se llama The Lost Ones, Los Perdidos. Yo no he tenido el placer de leerlo, aunque sinceramente tal y como está hecha la película, pues para mí me sobra y me basta. En esta secuencia, donde además vemos a Jax Marine, a Iverson y a Anthony Ross, es decir, al Capitán Brie que interpreta a Jax Marine y a los otros dos protagonistas, le dice, ¿viene usted, Sir Anthony, para ver mañana la inauguración de mi gran Zeppelin, el Hyperion? Y dice Sir Anthony, no. Esta nave, que es suya, yo la acabo de comprar, es mía y voy a utilizarla para buscar a mi hijo que se ha perdido en el Ártico, a lo cual el capitán se opone por completo. Dice, es que los vientos del Ártico, esto necesitaríamos provisiones, necesitaríamos mecánicos, necesitaríamos muchísimo. Dice, del combustible y los mecánicos se encargará usted, de las provisiones me encargo yo. Dice, y además la nave ya la he comprado. Es decir, en esta película también se expone, por ejemplo, la preponderancia del lore inglés, ante todas las circunstancias de la vida, que a lo largo de toda la película la veremos, y que es un rasgo que define al lore inglés de la época. Es decir, hay que entender que en la época victoriana, el imperio inglés, cuando estaban, por ejemplo, invadiendo la India y todo esto, se habían subido como, digamos, un poco a la parra, y se creían como auténticos dioses. Entonces querían que ellos lo podían absolutamente todo. Lo podían comprar todo, lo podían invadir todo, lo podían absolutamente todo. Y entonces para este lord inglés, que no tiene absolutamente ni idea de dónde se va a meter en una expedición al Ártico precisamente, lo hace todo con un grado de frivolidad que a mí al principio, cuando veis la película,
te deja auténticamente consternado, porque parece que todo se puede arreglar dialogando y con esa diplomacia inglesa a veces bien o mal entendida según la veamos. Este es un ejemplo de ello. Esta, digamos, superioridad que se creen los ingleses en algunos momentos, le dice Anthony Ross al personaje del Capitán Brie: ya he comprado la aeronave y va a ser mía y la voy a utilizar para buscar a mi hijo que está precisamente en el Ártico. Otro de los momentos donde hace gala de esa preponderancia inglesa es cuando el Capitán Brie, en pleno vuelo, dice: bueno, no llevamos recorrido muchas millas, pero claro, los motores del Zeppelin se están ajustando y los llevo a media potencia. Y dice Sir Anthony Ross, dice: ¿cómo que a media potencia? Yo quiero a potencia total para llegar lo antes posible. Y dice el capitán, dice: pero es que los motores son nuevos, tienen que ajustarse, están en rodaje. Y entonces Sir Anthony Ross de nuevo coge las palancas, las impulsa para adelante y claro, todos en el Zeppelin se caen, todos dentro de lo que es la barquilla que es donde están metidos pues los pasajeros, todos se caen, que en realidad solo hay 4 pasajeros: Iverson, Sir Anthony Ross, el capitán y el mecánico. Entonces todos se caen y dice Sir Anthony, como esto no puede ser, dice: y he dicho que quiero a toda velocidad. El resultado de esa preponderancia, mejor dicho, de esa prepotencia que tiene el Lord inglés es que una de las aspas del Zeppelin se rompe. Y claro, tienen que cambiarla. Bueno, es una auténtica odisea. Cuando ya empiezan los personajes con el Zeppelin llegando ya a lo que es el Polo Norte, o sea, cerca de lo que es el Ártico, el Polo Norte, las imágenes que se ven en la película son de una gran belleza. Vemos morsas, bueyes almizcleros, osos polares, como si de un documental se tratase la película. Porque claro, dentro de la barquilla están con el catalejo mirando, con el catalejo pues mirando todo lo que hay y ven animales que se están echando al agua, que a las ballenas y todo ello. Realmente con unas imágenes preciosas y además con unos fondos que ya empiezan a tener aquí los fondos mate, todo pintados y dibujados con una belleza preciosa. Los fondos azules, los bloques de hielo y también efectos visuales, por ejemplo, el Gran Zeppelin, evidentemente es una maqueta, cómo va pasando a través de los icebergs, por toda la zona, hasta que llegan a Fuerte Conger y encuentran a Mako, que es el personaje que supuestamente acompañó al hijo de Sir Anthony Ross hacia lo que es la isla donde van a morir las ballenas. Y que se volvió supuestamente porque a su hijo, es decir, a Mako y al hijo de Anthony Ross, a Donald, le atacaron unos espíritus. Y claro, el padre, sin saber, o sea, abandonaste a mi hijo en medio de una tormenta de hielo, le engaña y le hace meterse a la fuerza en el Gran Zeppelin que él no quiere, porque la isla donde van a morir las ballenas, además de ser una leyenda, para los esquimales de Groenlandia es tabú. Y aquí es donde ya empieza realmente la aventura. Ya vemos en una secuencia formidable cómo Iverson le llama, cuando está mirando por el catalejo, llama a Sir Anthony y le dice: mire usted, y ve a varios lugares que aparecen todo tipo de ballenas. Una ballena que es por lo visto pues muy vista en California, una ballena jorobada, ve belugas, ve ballenas azules, Adorwal, uno de los unicornios del mar, que es una ballena con una especie como de gran cuerno que tiene, todos siguiendo una misma dirección, es decir, que existe ese lugar donde van a ir a morir las ballenas. Pero cuando llega todo esto, cuando van a llegar a una zona que está completamente brumosa, el capitán Brie, Jacques Marin, para el Zeppelin y dice: yo no me atrevo a ir más allá porque hay mucha niebla, hay montañas, se ven montañas, por lo tanto puede haber una isla y el Zeppelin puede rasgarse con los vientos del Ártico. Y aquí es donde ya empieza otra singular y creciente aventura hasta descubrir una civilización vikinga en un mar de hielo que están metidos todo en un valle completamente idílico. Todo lo que son las localizaciones de lo que son los poblados vikingos, una especie de consejo vikingo, las estatuas de los dioses vikingos, todos son pinturas mate, además de una belleza incuestionable. Todo lo que son, por ejemplo, el vestuario de los vikingos, todos los actores que hacen de vikingos, absolutamente todos, son actores suecos y noruegos, porque se hizo un casting además muy especial para dar la sensación de que efectivamente hubiese más verosimilitud. Y por lo tanto todos son absolutamente vikingos. Y un personaje en especial
que está interpretado por un actor sueco, se llama Gunnar, a ver si me acuerdo, Gunnar Heiss o algo así, que hace el Godi, que es el sumo sacerdote. Que claro, no admite invasores en la tierra de Astragar, que es la tierra vikinga, y que además tiene, al lado de todos estos valles idílicos, tiene el sitio donde van a ir a morir las ballenas y que está custodiado por espíritus y por monstruos, según leyenda. La película, yo os digo, es absolutamente fascinante. Tiene una narrativa muy sencilla, es decir, no vais a encontrar grandes complejidades y ¿cómo os diría yo? Grandes excedencia, uy, no me ha salido una palabra. No vais a encontrar grandes complejidades en la película. Es decir, tiene una narrativa muy sencilla en el sentido de que es muy llevadera y muy fácil de seguir. Los personajes se van metiendo en un montón de problemas, de líos, a los que poco a poco van a ir saliendo todos ellos. Les condenan a muerte, luego son liberados, empiezan a, como os diría yo, a explorar montañas, van pasando a cráteres de volcanes, por el interior de un cráter, por medio de ríos de lava, ríos de hielo, por glaciares. La verdad es que la película no tiene desperdicio. La película dura 1 hora y media exactamente, son 90 minutos, pero son 90 minutos de gloria pura, donde el arte, la inocencia, donde el buen hacer cinematográfico se dan la mano. Yo os digo que a mí la parte que más me gusta de esta película es desde el comienzo hasta que llegan prácticamente a la isla, porque luego ya la película deriva en un film de aventuras un poco más convencional. Pero desde que comienza la película hasta que llegan a la isla, todo lo que es el vuelo del Zeppelin, el Hyperion, por todo lo que es la parte norte de Europa, el círculo polar ártico, Groenlandia, hasta que llegan a Fuerte Conger, todo lo que son, como el Zeppelin se mete por los icebergs, todos los problemas, todas las concomitancias, todo lo que les ocurre a toda esta expedición, que en realidad son muy poquitos, a través de todo lo que es el círculo polar ártico, es realmente una experiencia cinematográfica preciosa. Los animales polares que salen, todo lo que son los fondos, las pinturas mate. Las pinturas mate, además, ya os he hablado de ellas, tienen una gran belleza. Hay pinturas mate, por ejemplo, de lo que es el gran poblado de los vikingos. También hay muchos exteriores que están filmados seguramente a lo mejor en Norteamérica, en las montañas rocosas. Creo que en Canadá se rodaron algunos exteriores en las montañas rocosas, con un gran sol, es decir, con la temperatura unas temperaturas elevadas. Utilizando además, salen también secuencias donde los vikingos utilizan como ganado a los renos, salen cabañitas típicas vikingas, un puente que atraviesa un gran río, salen por ejemplo barcos vikingos. Hay una secuencia en la que dice Iverson, dice, fíjense ustedes, un barco vikingo exactamente igual que los construidos hace 1000 años. O que le dice Iverson a Sir Anthony Ross, dice, fíjese usted, Sir Anthony, en las espadas, en los escudos, en los cascos, en los atuendos que llevan. Son auténticas todas piezas de museo. Es realmente impresionante esa parte de la película. Luego ya digo que deriva en una película de aventuras sencillas, en estridencias, pero cuyo ritmo cinematográfico y cuyo tempo cinematográfico está muy bien llevado. Es decir, es una película cuyo ritmo no decae en ningún momento, no baja. Está constantemente, la película está constantemente dándonos hallazgos visuales de un modo o de otro, lo que son los interiores de los volcanes, sobre todo por ejemplo cuando los protagonistas, ya acosados por los vikingos casi al final de la película, llegan al susodicho cementerio de ballenas, donde está todo lleno de barbas de ballena. Pero fijaos el apunte tan inteligente del guión, porque dice Iverson, dice, aquí las ballenas vienen a morir desde el principio de los tiempos. Y dice Sir Anthony Ross, como buen lord inglés, dice, madre mía, los millones y millones de libras que hay aquí en barbas de ballena. Pero dice su hijo posteriormente, pero padre, eso ya no tiene ninguna importancia, por lo que están luchando es por su vida. Pero claro, Sir Anthony se queda como pensando, sí, claro, pero aquí hay una cantidad de dinero que vayas usted a saber si se pudiera hacer algo. O sea, se deja ahí como en el aire. Entonces se adentran dentro de lo que es el cementerio de ballenas y son atacados por una serie de monstruos según la leyenda de los vikingos. Pero que los monstruos son orcas asesinas. ¿Os acordáis de la película Orca, la ballena asesina? Pues son atacados por orcas, que realmente los efectos especiales de las orcas y de todo eso están realmente fascinantes hechos. Es una película que ya os digo, la Walt Disney Pictures, como en muchas películas de aquella época,
puso alma, corazón y vida. Es decir, en un producto sencillo, bien hecho, con ilusión, con amor, con mimo, con mucho mimo, sobre todo las secuencias, por ejemplo, donde los protagonistas están atravesando lo que es el poblado de los vikingos, suben hasta donde tiene el gran consejo los vikingos para juzgarles, donde tienen las 3 estatuas de Odín, Thor y Freya, los grandes dioses vikingos, todo realizado a base de pinturas. Hay muchos paisajes que son reales, pero otros tantos que son pinturas. Pero están realizados con un mimo y con un detalle que dices, efectivamente se nota que es una pintura. O sea, porque no parece excesivamente realista, pero está hecho con poco realismo y muy intencionadamente para que parezca un cuento de hadas. Porque realmente lo que nos están contando es una película de aventura, es un cuento de hadas sin muchas estridencias. Es decir, no es una película... La Isla del Fin del Mundo no es una película para decir, no, eso es incorrecto geográficamente, o eso no puede ser, o eso, el vestuario que lleva ese no puede ser de esa época. No es una película de ese estilo. La Isla del Fin del Mundo es una película de evasión, es una película de aventuras, para que pasemos 1 hora y media en familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, viendo una película muy desenfadada. Es decir, si hoy en día Disney ha cogido en las películas de Marvel el tono, como digo yo, el tono amable que tiene, es deudor de ese tono que también tuvieron las películas de antaño que hicieron. Es decir, un tono en el que los personajes son sencillos, en el que los personajes claramente son identificables para todo el mundo. De ahí precisamente el éxito de las películas de Marvel cuando lo ha cogido la Disney, porque la Disney siempre ha sido una empresa, digamos, de cine familiar, de cine para todos los públicos. Y te cuente una película más o menos seria, con mejores o peores actores, con un guión más o menos complejo y con una puesta en escena igualmente más o menos compleja, pero el hilo y la puesta en escena y el tono de ambiente familiar siempre lo va a tener. Por eso son películas que son tan accesibles. Y durante los años 60 y 70, la Walt Disney Pictures realizó un montón de películas. Aquí tenéis comentada Se nos ha perdido un dinosaurio, 20.000 leguas de viaje submarino, Fantasía, Mary Poppins y las que quedan por comentar, que tienen prácticamente todas el mismo tono desenfadado. Porque son películas para ir al cine a disfrutar, para ir al cine a que te pongan una sonrisa, para ir al cine a que nos descubran, digamos, nuevos mundos. Yo me acuerdo que en los años 60 y 70 hubo una corriente de cine también proveniente, ojo, de la Hammer, porque todo esto también lo empezó la Hammer, con sus películas, digamos, de ambientes prehistóricos. Acordaos de la película Hace 1.000.000 de años, de Raquel Welch, que tenéis aquí comentada en el canal, en la sección de la Hammer, donde los protagonistas pues eran personajes muy sencillos, pero veíamos dinosaurios, veíamos grandes paisajes, todo eso. Pues eso, por ejemplo, dado el éxito que tuvo en los años 60 esta película, pues la Disney también cogió el relevo, la idea de decir, ¿y por qué nosotros no vamos a poder desarrollar también una serie de películas donde se realicen expediciones, por ejemplo, a los confines del mundo? Expediciones a tierras que sean inexploradas, a los confines, por ejemplo, anteriores a esta, pero que tuvieron mayor presupuesto, pero digo más debajo de su presupuesto, pero anteriores a la Isla del Fin del Mundo, tenemos, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, protagonizada por James Mason, otro clásico del cine de aventuras también. Tenemos, por ejemplo, ya os digo, en los años 50, 20.000 leguas de viaje submarino. Tenemos muchas películas, por ejemplo, de expediciones a islas remotas, donde están habitadas, por ejemplo, que el tiempo se ha detenido y que están habitadas por dinosaurios. Por ejemplo, La Isla Misteriosa, que es una película que es una coproducción también junto con España, protagonizada, creo que era por Peter Cushing, no me acuerdo ahora exactamente. Películas, por ejemplo, que también la Hammer lo hizo, como La Diosa de Fuego o La Venganza de la Diosa de Fuego, que es sobre unas expediciones a un mundo remoto también, en el que el tiempo se ha detenido. Ya todas estas películas ya os las iré comentando a lo largo de la vida del canal. También muchas de ellas protagonizadas, algunas de ellas, por ejemplo, por el actor Doug McClure. Ya os hablaré de Doug McClure, que también realizó un montón de películas en donde se organizaban expediciones a lugares remotos. Por ejemplo, me acuerdo de un título que era Viaje a la Tierra Olvidada del Tiempo o algo así, La Criatura de Tiempos Remotos. Todo ese estilo de película pertenece a la Isla del Fin del Mundo, pero claro, evidentemente con el sello Disney. Aquí nos encontramos con un grupo de personas, un capitán de un Zeppelin, un lord inglés y un arqueólogo y también un esquimal,
que se van al Polo Norte a descubrir el secreto de dónde van a ir a morir las ballenas. Y se encuentran pues con una gran civilización perdida de vikingos que en 1000 o 2000 años pues prácticamente no han evolucionado a nada. Y ellos creen, según Iverson habla con uno de los vikingos, que el resto del mundo es un gigantesco mar de hielo donde ellos creen que no hay absolutamente nada y que solo está el peligro. También se puede llegar a comprender la actitud que tiene el Godi, el sumo sacerdote de ellos, del miedo que vengan unos supuestos invasores pues a invadir su Edén, por así decirlo. Es decir, como su valle, su sitio donde ellos están viviendo y que para ellos es como un auténtico paraíso. Y tienen miedo de que esas personas se vayan y digan al mundo que existe en el Polo Norte un gran valle habitado por vikingos, que realmente han sobrevivido a la extinción o que no han evolucionado. Hay una frase al final de la película muy triste, pero también esperanzadora, que dice porque a uno de ellos les dejan volver al mundo civilizado cuando Sir Anthony Ross ha encontrado a su hijo. Dice: os dejamos ir, os dejamos volver a vuestra tierra, a vuestro país, pero con una condición: uno de vosotros tiene que quedarse aquí. Y claro, pues todos ellos echan las manos a la cabeza porque todos quieren volver a la civilización. Pero Iverson, que es el arqueólogo, el que realmente lo vive todo ello, dice: ese barco, esas casas, los pueblos, sus costumbres, incluso su lengua, que la ha aprendido, la ha leído, pero que es incluso capaz de hablarla, dice: todo puede arreglarse perfectamente quedándome yo. Porque ningún arqueólogo, ningún científico dejaría pasar esta oportunidad. Dice: grandes enigmas de la ciencia y de la arqueología están aquí a mi alcance, al alcance de mi mano, y sería realmente estúpido de no aprovecharlos. Y es el arqueólogo el que se queda allí, precisamente Iverson, el que se queda allí viviendo con los vikingos. Es un final muy romántico y que dice: es posible que algún día, debido a guerras, quién sabe, este pudiera ser el último refugio del hombre. Para mí, La isla del fin del mundo, se me ponen los pelos de punta pensando en lo que dice Iverson. Es para mí pues una maravillosa película que tiene muy pocas estridencias, pocas complejidades, pero que está narrada de una manera, digamos, convencional, pero absolutamente eficaz y eficiente, con unas interpretaciones estupendas. No estamos hablando de grandes registros interpretativos, pero muy creíbles y con un tono amable para toda clase de público. Técnicamente hace un uso y un abuso de las pinturas mate, pero todas ellas dan a la película un aporte de fantasía, de irrealidad y de aventura que yo en las películas de hoy no veo. Hoy en día, por ejemplo, la técnica de las pinturas mate ha desaparecido, porque hoy en día, si los directores quieren pues un fondo fantástico o lo que sea, pues lo único que tienen que hacer es contratar a uno de los de la Weta o de Industrial Light and Magic, lo hacen por ordenador y ya lo tienen. Pero esto está hecho a mano. Son pinturas hechas a mano. Y yo os voy a decir una cosa: no tengo nada en contra de los efectos digitales, me encantan. Ya sabéis que las trilogías del Señor de los Anillos, del Hobbit, todas esas me encantan, con toda su tecnología digital, todo eso, porque claro, también hay detrás un auténtico artista y un auténtico genio que es Peter Jackson. Pero yo voy a decir algo en favor de las pinturas mate y un poquito en detrimento del CGI, de los efectos por computadora. Cuando un dibujo lo hace, porque yo también, uno de mis hobbies es dibujar. A ver si os enseño algunos de los dibujos que yo hago. Cuando yo hago un dibujo, la vena artística, o la sensibilidad o el romanticismo, la sensibilidad y el toque que le da un artista dibujando con un lapicero, con un pincel, con lo que sea, la personalidad que le da, no lo hace un ordenador. Un ordenador es que le das a un botón y dibuja una serie de píxeles. Pero el sentimiento y la emoción que le da un pintor, cuyo arte se transmite a través de su mano, eso no lo puede hacer una máquina, nunca lo hará una máquina. Por ejemplo, yo veo personajes de las películas de Disney de hoy como Frozen o como, bueno, cualquiera, o como Coco, o como de estos niños, de estos personajitos digitales, me parecen todos iguales. Los mismos ojos, las mismas caras, las mismas... Que sí, que los movimientos eran muy suaves, pero me resultan muchas veces fríos.
si es una criatura tipo Gollum del Señor de los Anillos, o los dragones de Juego de Tronos, o el dragón de la Asociación de Smaug, o los orcos. Bueno, son monstruos. Y eso, pues bueno, pues hasta cierto punto, pues, ¿qué personalidad se le puede dar? La que pueda aportar el actor detrás del supuesto maquillaje. Pero cuando es un personaje que es dibujado a mano, por ejemplo, el personaje de Blancanieves, el personaje de Blancanieves y los 7 enanitos, o de la Cenicienta, ves ese personaje dibujado a mano está lleno de candor, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de mimo. O sea, las expresiones, las caras que pone, todo está hecho a base, está hecho por la mano de un artista que transmite su arte a través de su mano hacia el pincel y hacia el lienzo o hacia el dibujo, a la cartulina. Pero una máquina en una pantalla, los personajes de las películas de Disney de hoy en día me parecen fríos y distantes. Sin embargo, tú te pones a un Mickey Mouse hecho a mano, o por ejemplo al personaje de Blancanieves, que es uno de los personajes que físicamente están más bonitos dibujados, sus labios, sus ojos, las pestañas, las expresiones que pone, los coloretes tan encantadores que tiene. Eso no lo puede hacer un ordenador, por muy potente que sea, porque eso lo hace la mano de un artista. Y eso es lo que ocurre en la Isla del Fin del Mundo. En la Isla del Fin del Mundo, los dibujos mate de lo que son el valle de Astragar, lo que son, por ejemplo, el poblado, de lo que son los glaciares, lo que son los volcanes, todos los paisajes, sobre todo cuando el Zeppelin, la primera vez que le vemos saliendo de ese hangar gigantesco, que es muy temprano por la mañana, el fondo pintado es una puesta de sol. Pues una puesta de sol preciosa, con unos degradados, anaranjados, rojizos, amarillos, todo precioso, todo con un fondo de las praderas, de los páramos esos ingleses, en este caso franceses, pues ya están en Francia los personajes, tan bonito que dices, es que esa belleza plástica que tenían las películas de entonces a través de las pinturas mate, no lo consiguen las películas de hoy por mucho efecto digital que le pongas. Podrás decir, sí, está muy bien hecho, es muy fantástico, pero la belleza que se consigue a través de la pintura de una persona, de un pincel, no tiene absolutamente nada que ver. Es como si, por ejemplo, ahora en el Museo del Prado, aquí en Madrid, todos los cuadros hechos a mano por Zurbarán, Goya, Velázquez, Tintoretto, etcétera, se sustituyesen por pinturas digitales. Sí, vale, muy bonito, pero eso no está hecho a mano por el arte de una persona. Pues exactamente ocurre aquí. La Isla del Fin del Mundo quedará, yo creo que en la historia de la Walt Disney Pictures, como un acontecimiento en el que se vio la belleza de las pinturas mate. Y eso para mí no tiene valor. Si se hiciese un remake de esta película, evidentemente veríais que todo eso ya es todo digital. Pero el valor que tiene esta película, digamos, por lo artístico, no tiene comparación con ningún tipo de efecto digital. Para mí, La Isla del Fin del Mundo es una encantadora, preciosa, singular y muy amable película para todos los públicos. Yo la he estado viendo, creo que fue ayer o antes de ayer, y es que es una película que no me canso de verla. No me canso de ver al Capitán Brie y sus extridencias, no me canso de ver el Hiperión surcando los polos del Ártico, no me canso de ver la Isla de las Ballenas, no me canso de ver a esos vikingos con sus pertrechados con sus arcos, sus flechas, sus fuertes, el Consejo de Vikingo. No me canso de verla. La Isla del Fin del Mundo es una película que en su día, por desgracia, no tuvo demasiada aceptación. Es decir, no podemos decir que fuera un éxito, pero tampoco fue un fracaso, ni mucho menos. Tenían prevista una segunda parte, pero claro, debido al poco éxito que tuvo la película, pues la segunda parte pues se desechó totalmente. Pero para mí es una película que ojalá la Disney se fije nuevamente en estos temas. Temas, ya os digo, de expediciones a otros mundos, de expediciones a los confines de la Tierra, de expediciones a lugares recónditos del mundo, de expediciones a islas misteriosas, para descubrir civilizaciones perdidas. Lo que era realmente las películas de aventuras en los años 60 y 70. Es una lástima que ya todo esto haya caído en desuso, haya caído prácticamente por su propio peso. Hoy, ya os digo, mucho efecto especial, mucho CGI, pero poca película que tenga encanto. Hoy ves una película de Disney y dices, sí, me entretiene, pero no tiene un punto en el que tú salgas del cine diciendo, he vivido un viaje a un confín del mundo, he vivido aventuras y he vuelto a casa. Eso no lo hay ya. Eso no lo hay, por desgracia. Pero bueno,
La isla del fin del mundo es una película de Robert Stevenson del año 74, con David Harman, con Donald Sinden, con Mako, con Jax Marín, que os recomiendo encarecidamente. Si os queréis evadir en estos tiempos, la mejor, La isla del fin del mundo. Una auténtica hora y media de buen cine, como el que ya no se hace. O sea, directamente como el que ya no se hace. Una auténtica lástima. La isla del fin del mundo de Robert Stevenson. Una auténtica joya de la Walt Disney Pictures. Espero que la echéis un vistazo, que os suscribáis al canal, que me pongáis comentarios y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. La próxima película que os comentaré también será una película de evasión que es otro clásico de la Disney. Espero que os guste. Hasta mañana.